5, 6, 7 minutos vamos a hacer un repaso de cómo arranca esta última semana del mes de junio, ya llegando a la mitad del año en la Argentina, y un comentario sobre el tema de los buitres y los defaults y demás. Atención con estos datos, porque en el medio de este desbole pasan desapercibidos. Acá en Moreno, en la provincia de Buenos Aires, en lo que todo el mundo va a considerar un ajuste de cuentas en el mundo del narcotráfico, un señor que iba caminando con su bebita de unos meses, creo que tenía 10 meses la bebita, fueron acribillados de 29 disparos por una venganza entre narcotraficantes. Al mismo tiempo, acá en Lugano, en la villa se llama Villa Papa Francisco, vecinos que denunciaron narcos fueron atacados a tiros por narcotraficantes acá en Lugano. Y en Rosario, una señora que le indicó a la policía este asunto de los búnkers y de los narcotraficantes vive siendo sometida a disparos y ataques de parte del narcotráfico. Esto pasa en una Argentina. En la Argentina al mismo tiempo ocurren temas económicos delicados. Atención, porque estos temas siguen agravándose. En Santa Fe, por ejemplo, hubo este fin de semana 4 asesinatos en la ciudad de Santa Fe, no en la provincia, en la ciudad, sumando 78. Creo que si sumamos Santa Fe y Rosario debemos estar pasando tranquilos los 200 muertos por crímenes en lo que va de la mitad de este año, ¿no? Aproximadamente. Bueno, un tema. Segundo tema, volvieron las protestas a Gualeguaychú. Los problemas en Argentina no solamente no se resuelven, sino que vuelven y tienden a agravarse, porque no solamente han vuelto los cortes al puente de Gualeguaychú, sino también el canciller Timerman prepara, según he leído ayer en el diario Perfil, un menú de represalias contra el Uruguay. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Menú? A través de un memorándum confidencial. Frente a esto, el presidente Mujica ha dicho, bueno, hay que inventar algo para ayudar a la Argentina. Uruguay se ha puesto en un plano, viste, como superior al nuestro, y nos dan consejos, y nos dicen lo que tenemos que hacer, y se ponen por encima. Perdonan la vida. Exactamente. Parece mentira, pero efectivamente eso es lo que está pasando. Bueno, después tenemos un conjunto de temas económicos, arrancando por el paro que nos confirmó hace un ratito Hugo Moyano, que está en vigencia, de los camioneros, que por el momento está afectando el transporte de caudales hoy, lunes, pero que eventualmente se puede ampliar si no se resuelve el problema. Detrás de esto está la inflación, por supuesto, y el tema del aguinaldo y del impuesto a las ganancias. Atención para las personas que pretendan cobrar el aguinaldo a fin de mes, que por ahí se van a encontrar con una sorpresa. Y sí, desagradable. Bueno, porque claro, al no actualizarse las escalas ni ajustarse los mínimos no imponibles, el gobierno se queda cada vez más con parte del salario en esto que Willy llamó hace un tiempo el impuesto a la inflación. Exactamente. El impuesto a la inflación. Porque en Argentina la inflación es un impuesto y además hay el impuesto a la inflación, que es este impuesto a la ganancia. Bueno, después tenemos datos respecto de caída de consumo, básicamente en todos los sectores de la vida económica argentina en el mes de mayo. Pronósticos de economistas y bancos dan cuenta que para este año se espera una caída del PBI de 2% y una inflación del 39%. Claro. O sea, a ver, despejemos rápido el tema de los holdouts, porque después viene este problema, ¿no? Caída en la actividad 2%, inflación casi 40%. Claro, eso es sin default. Sin default. ¿no? Sin default es eso. Con default, olvídate. El doctor Labaña ha ratificado esta línea, ha dicho el fin de semana que la economía cae por un tobogán y no vemos, dijo, el final de la recesión. Por ejemplo, el viernes contamos el caso de la compañía esta RIM, que hace los termotanques, que tuvo que cerrar por unos días porque no vende un termotanque. Ahora es el caso de las heladeras Filco, que están ahí en Catamarca, que suspendió a la gente por una semana porque no pueden producir ni vender heladeras. Bueno, ante esto siempre está el parche, digamos, y esta mañana Mariano Obarrio cuenta en La Nación que el gobierno está buscando retomar la iniciativa, buscando la manera de vender algún auto, bajando las tasas y volviendo a las 60 cuotas. Veremos con qué perspectivas, ¿no es cierto? Bueno, esto en el plano económico. En el plano judicial tenemos 2 temas en la semana importantes. Obviamente el miércoles, la definición del juicio al fiscal José María Campagnoli, un escándalo nacional que no tiene nombre. Por el momento, los pronósticos dan cuenta de que Campagnoli va a ser destituido de su cargo como fiscal por haber actuado de oficio en las causas de Lázaro Báez. ¿Hay alguna esperanza de alguna duda respecto a algún voto en el tribunal que lo juzga, en esta especie de inquisición que lo tiene frente a un pelotón de fusilamiento, como dijo la Nata el fin de semana? Pero total que el asunto es un escándalo que no tiene proporciones. Lo propio está ocurriendo con el vicepresidente Boudou. Pues acá ya entramos en un plano, digamos, que tiene que ver con las personas, digamos, con cómo son las personas. Boudou se va de viaje, ¿no? El 1 de julio
fue convocado a otra indagatoria, no ya por el tema de vudú, que es, digamos, de Chicone, que es un delito, digamos, complejo, sino por un delito de carácter común, adulterar los papeles de un auto, entiendo que para evitar un problema en un divorcio. El gobierno ha resuelto enviarlo a una gira por Centroamérica, va a estar en La Habana, va a estar en El Salvador, va a estar en Panamá, de visita oficial de la Argentina. Todo el mundo supone que para no ir a presentarse a declarar, ¿no es cierto? Es muy complicado el tema. Estamos hablando de un ejemplo que está dando un vicepresidente de la Nación, que esquiva una declaración de un juez. Bueno, y tenemos para esta semana, por supuesto, 2 declaraciones, la de Forcieri, pero especialmente la de Núñez Carmona, sobre la que hay mucha expectativa para empezar a conversar si es que se presenta. Suponemos que sí. Y a partir de ahí nadie sabe qué es lo que puede pasar con el caso Chicone. Dicho esto, llegamos al tema de fondo de la Argentina, que tiene que ver con la cuestión de los holdouts, el default y compañía. Me llamó la atención a mí que el gobierno haya presentado con el mismo entusiasmo una perspectiva y la otra. Recordamos que la semana pasada, entre el día lunes y el día jueves, el gobierno ratificó no una, sino 3 veces, cuál era el camino, que era el de desconocer la sentencia del tribunal del juez Griesa, empezando por el presidente, que el lunes por cadena decía lo siguiente. Yo creo que hay que distinguir entre lo que es una negociación de lo que es una extorsión. Me parece que son 2 conceptos absolutamente diferentes. Todo gobernante, todo país, todo dirigente, en el ámbito de la política, de la economía, tiene que estar dispuesto a negociar. Lo que no puede hacer, por lo menos ningún presidente de una nación soberana, es someter a su país y a su pueblo a una extorsión semejante. Bueno, luego de la extorsión denunciada por el presidente, vino el comentario ya más técnico del ministro de Economía, que dijo que el doctor Griesa empujaba a la Argentina a un default aún mayor. Escúchalo, A medida que vayan entrando los otros reclamantes en iguales condiciones, se va a ir sumando un monto mayor. 15.000 millones de dólares es más de la mitad de las reservas que tiene hoy la República Argentina. O sea que si nosotros queremos pagar los 900 que debemos y que vamos a pagar y que tenemos que pagar 15.000 más. Lo cual, como decía recién, empuja a Argentina a un default. Y finalmente, el jueves pasado, el jefe de gabinete ratificaba que no había ninguna misión prevista para ir a Nueva York. No hay misión ni comitiva preparada para un eventual viaje a Estados Unidos. Este estado de cosas entre el lunes y el jueves llevó a que el viernes la Argentina estaba literalmente al borde de un default, y había una serie de comentarios respecto de que estaban intentando, en privado obviamente, comentarios de fuentes periodísticas y políticas, estaban intentando convencer a la doctora de evitar un desastre aún mayor. Evidentemente, y por razones que yo voy a intentar enumerar brevemente enseguida, algo pasó para que con el mismo entusiasmo que la Argentina anunciaba el delirio, anunciaba exactamente lo contrario. Quédense todos tranquilos. Queremos cumplir con el 100% de los acreedores. Queremos cumplir con el 92,4% que accedió a ingresar al canje del 2005 y del 2010. Y también queremos cumplir con los que no ingresaron. Solo pedimos que nos generen condiciones de negociación justas y de acuerdo a la Constitución argentina y a las leyes nacionales y a los contratos que también firmamos. Bueno, muy bien. ¿Cuáles eventualmente podrán haber sido las razones por las cuales ha pasado tanto lo uno como lo otro, ambas cosas con el mismo énfasis? Vaya uno a saber. Habrá algunos que supondrán que esto era parte de una negociación y que la Argentina se puso en estos términos para dejar claro que efectivamente todo lo que iba a ocurrir a partir de hoy era contra su voluntad, siguiendo este criterio de que la cláusula Rufo puede complicar al país, cosa que evidentemente no es así, pero bueno, efectivamente es una posibilidad. Otras personas le han atribuido el cambio. Se ha dicho, a ver, la Presidenta nos evitó un problema que ella misma había creado. Inclusive leí
con muchísimo interés una montaña de artículos de opinión sobre el tema, especialmente uno muy bueno de un economista llamado Diego Giacomini, que publicó ayer un artículo en el Perfil el sábado, llamado El pragmatismo triunfó sobre la ideología, ¿no? Entonces, acertadamente el gobierno dejó de lado la ideología. La ideología le aconsejaba no acatar y no pagar. Sin embargo, el pragmatismo, Ahora, yo acá no coincido mucho. El artículo es buenísimo, pero esta frase me hizo pensar lo siguiente. Tenemos habitualmente la tentación de atribuirle a la ideología del gobierno cuestiones que son atribuibles a otros factores. Porque yo no sé cuál es la ideología de defaultear. ¿Cuál es la ideología de defaultear? ¿Sí? ¿Qué ideología dice que hay que defaultear? ¿La ecuatoriana, la venezolana? ¿Cuál es la ideología que dice que el default es parte de un catálogo ideológico? Esta tentación de atribuirle a la ideología el comportamiento del gobierno, yo se lo atribuyo a otros factores. ¿A cuáles? Mucho más sencillos, porque claro, yo tiendo a no buscarle explicaciones sofisticadas a fenómenos sencillos, ¿no? La ideología suena como una explicación sofisticada, cuando en rigor de verdad estamos frente a un acto de irresponsabilidad como pocas veces se ha visto en la Argentina, que fue lo que pasó entre el lunes y el jueves. Porque si la idea era negociar, bueno, se podría haber planteado de otra manera, un poco menos costosa, porque agrego a este comentario, ¿cuál va a ser el costo de esto? Está bien, ahora listo, el gobierno cambió de punto de vista, con el mismo entusiasmo con el que presentó lo uno, presentó lo otro, pero claro, a ver, si vos mantenés a una persona con la pistola en la cabeza durante una semana y después se la sacás, ¿no? Bueno, está bien, se la sacaste. Al tipo sale corriendo, ¿no? Se no te da un abrazo y un beso, te lo das y le conviene, pero después raja. Entonces, me da la impresión de que esta idea de atribuirle a la ideología del gobierno su resistencia a hacer cosas sensatas no tiene mucho fundamento con la realidad. Lo que ha pasado acá es que el gobierno entró en un delirium tremens absoluto, especulando con un divague cuyo costo fue tremendo en términos de pérdidas, de preocupaciones, de vivir a los altos, de jugar al borde del precipicio todo el santo día, para después finalmente nos explican que alguien convenció a la doctora, ¿no es cierto? ¿Y de qué habrán convencido a la doctora, como dice Jorge Asís? Y de que no solamente estaba en juego la estabilidad económica de la Argentina, estaba en juego la estabilidad política de la Argentina. Y la estabilidad política de la Argentina es un tema muy delicado. Entonces me parece que acá se ha combinado una cuestión económica muy grave con la que el gobierno flirteó toda la semana. ¿Saben qué se imaginan lo que sería el día de hoy, lunes, en este país, de no haber ocurrido el mensaje del viernes? Una cosa inimaginable, no solamente en el plano económico, repito, sino también en el plano de la política. Me parece que ahí se complicaba mucho la situación. En cuanto a los costos, veremos cuánto nos costó este chiste, y ciertamente si los abogados y los economistas del gobierno logran despejar el asunto, pues deberemos abocarnos a otra enorme cantidad de problemas que como consecuencia de lo que hemos hecho en los últimos años, ahí están, esencialmente la inflación y la recesión. Ya venimos. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana.